la versión de YouTube, en la versión audiovisual sería, ya Sí. tenemos tu foto, nuestras cámaras y un graph que dice 9 de junio de 1956. Uno podría decir, pero no, pará, Uh, te equivocaste. Estamos en el 2026. Estás hablando de 70 años atrás. sí, Eh, señor. bueno, 70 años está atrás. y yo digo, no, el que va a Eh, hablar de los 70 años atrás es el señor Daniel Barrios. Así que, ¿por qué hoy recordamos esta fecha, Daniel? 9 de junio de 1976, creo que la hizo famosa el mejor de los nuestros, ¿no? Que fue el periodista Rodolfo Walsh, que si bien se sabía en Buenos Aires, no había tenido el impacto que realmente merecía. ¿Qué es lo que había sucedido? Los generales Valle y Tanco intentaron ese 9 de junio, un sábado, un día en que todo el mundo estaba atento a una pelea de boxeo. Creo que era Prada el que boxeaba. Vamos a ver, después revisamos. Eh, y hubo una serie de procedimientos que anticiparon ese intento de devolver al general Perón a la presidencia que un año y un poquito antes había sido quitado por el golpe de Lonardi y posteriormente Aramburu de la Revolución Fusiladora de 1955. En ese 56 se organizaron una serie de grupos de la resistencia peronista. Y tuve mucha fortuna en conocer al ingeniero Gali, que pertenecía a esa organización y que bueno, me ha contado a lo largo del tiempo muchas cosas de esos momentos tan críticos de la Argentina, ¿no? Y vos sabés que el foco principal se puso en una casa en Florida, donde había un grupo de hombres que supuestamente estaba escuchando la pelea y no participaba, teóricamente, de este intento de reponer a Perón en el poder. Y estos muchachos, cuya historia fue rescatada por por Walsh Por Walsh. después, son los que sufrieron esta fatídica noche, ¿no? Los llevaron a, a los basurales de José León Suárez. No sabían ellos qué es lo que iba a pasar, estaban muy confusos, los militares tampoco le daban mucha información. Y cuando bajó el primer grupo, ahí los fusilaron, hubo algunos heridos, unos pudieron escapar. Los que quedaron arriba de un camión de transporte militar, como por ejemplo Troxler, peleó con quienes estaban ahí, con los militares, pudo escapar. Y así hubo otros intentos, por ejemplo en la Avellaneda, donde debían tomar una antena de transmisión cerca de las canchas de Independiente y de Racing. Y como alguien los delató, bueno, pasó lo que pasó, hubo muchos fusilamientos a lo largo de los días también. Tenemos que decir que muchos de estos fusilados murieron antes de que el gobierno decretara la ley marcial, o sea que fue una evidente violación a la ley, y los fusilamientos siguieron hasta que el general Vázquez se entregó, que posteriormente fue fusilado en la Penitenciaría Nacional, acá en Buenos Aires, en la Avenida Las Heras, Sí, en Las Heras señor. y Salguero, Ujú. pleno Palermo, ¿no? Ahí donde hoy la gente pasea en un parque tan lindo y que están en los shopping cerca. Ahí se celebraron fusilamientos, los más importantes, el general Valle, y me acuerdo muchos años antes el de Severino y Giovanni, ¿no? El anarquista expropiador. Eh, y bueno, un poco el recuerdo, ¿no? A estos hombres que destruyeron, los golpistas me refiero, todo lo que el pueblo había logrado hacer con tanto esfuerzo años antes, una década de peronismo, donde se reconstruyó la Argentina desde muchos ámbitos, con hombres muy inteligentes, como una vez le preguntó a Américo Barrios a Perón quién era, a usted le viene todo el mundo a pedir consejos, pero usted, ¿a quién le pediría un consejo si tuviera que hacerlo? Dice que el general Perón caminó, prendió un cigarrillo, pensó y cuando se iluminaron los ojos dijo sin dudarlo Ramón Carrillo. Y ahí estamos hablando de nuestro primer ministro de Salud de la Nación.
y que evidentemente era un hombre sumamente inteligente, un nacionalista. Y bueno, de esos hombres estaba compuesto ese primer peronismo. Después vinieron los otros que destruyeron todo, desde los ferrocarriles a la marina mercante, ¿no? Pero un poco recordar en este 9 de junio a los que hicieron mucho esfuerzo por la patria, a los que dieron su vida y a los inocentes, que muchas veces no tienen nada que ver y son los que terminan pagando la cuenta más cara, ¿no? Que es dar la vida por la patria aún sin saber qué es lo que estaba ocurriendo. Claro, porque para poner en contexto lo que sucedió, precisamente hay que recordar qué pasará dentro de unos días y que había pasado un año antes. Es decir, el 16 de junio, pero de 1955, lo que había sucedido fueron los fusilamientos, fueron los bombardeos a Plaza de Mayo. Entonces, en ese marco, lo que después terminó sucediendo en septiembre, mira, y me acabas de dar el tema estaba pensando un tema nacional, me faltaba el tema nacional de Agenda 3 de este jueves. Bueno, va a ser evidentemente. Los dos, 55 y 56. Para juntar un poco la historia. Ahí estoy buscando algunas imágenes como para mientras estamos hablando recordar. Digo, el 16 de junio, pero de precisamente el año 1955, se había producido realmente el acto terrorista más grande del que nuestro país tiene memoria. Sí, señor. Porque no fue el bombazo o el atentado contra la DAIA AMIA, en donde sí murieron muchísimos argentinos, estamos hablando de 85 si yo no me equivoco, contra los más de 320 que murieron en Plaza de Mayo un día a las 10 de la mañana y los 1000 y pico de heridos. ¿Y cómo puede haber pasado eso? Y un año después, un grupo de militares nacionales, un grupo de militares que estaban bajo el mando, digamos, vertical de quienes estaban al frente, porque digo, fue el bombardeo y después, meses después, se va Perón, digamos, y otro golpe y prefiere Perón irse y deja el gobierno, si no lo hubieran matado en ese momento. Sí, sin duda. Y de hecho, un año después, este grupo de militares leales a Perón todavía y un grupo de civiles organiza una contrarrevolución, que es esto que había después terminado en lo que está relatando, que son los fusilamientos de José León Suárez. Y vos fíjate qué detalle aplicaste. La ley marcial es la que habilitaba el fusilamiento. No estaba todavía, aunque estábamos en una dictadura, que se había llamado gobierno revolución, un gobierno revolucionario, decían ellos, y una revolución libertadora, porque ese era el nombre que se habían puesto. No tenían la ley marcial, no estaban habilitados a fusilar civiles, no tenían ningún permiso para hacerlo. Primero lo fusilaron y después implantaron la ley marcial. Sí, y la anécdota más triste es que, bueno, Aramburu había sido compañero de promoción del general Valle. Se suponía que las familias eran amigas, que se conocían mucho, y cuando la esposa de Valle fue a pedir por el esposo, para que obviamente no lo maten, la única respuesta que obtuvo fue la que hoy es título de un libro, ¿no?, de investigación de su momento, que es el general duerme, que es la respuesta que le dieron a la esposa de Valle, como diciendo no la puede atender, el general duerme. Y mirá en qué circunstancias críticas, donde había fusilamientos, donde la vida de, como te decía, de inocentes corría peligro, y no tuvo ningún tipo de consideración ni de respuesta, a pesar de esa supuesta amistad que profesaban entre las familias. Sí, ¿y por qué la necesidad de conocer esta parte de la historia? Porque después resulta ser que los violentos siempre son los mismos, los violentos son los del otro lado y los que bombardearon la plaza, los que fusilaron personas, los que desaparecieron, ellos son los que vienen en nombre de la libertad. Mirá vos. Yo te quiero agregar una cosa, Marcelo, que es que no solo bombardearon la plaza, sino que también bombardearon lo que en ese momento era la residencia presidencial, que es donde hoy está la Biblioteca Nacional, acá en Buenos Aires, que es en la Avenida Las Heras y Agüero. Mira donde estoy diciendo. Sí, la diferencia, la distancia que hay, para que se entienda acá en Oberá, es desde el centro de Oberá hasta el barrio San Miguel, más o menos.
estoy tratando de explicarlo para No. quienes nos está escuchando se haga una idea. No es que le cayó una bomba de rebote o de golpe, no. Fueron dos objetivos. Sí, y lo que tiempo después con las investigaciones y las declaraciones de los pilotos, las bombas que cayeron sobre los trolebuses, el predecesor de nuestros colectivos, nuestros micros, no fueron casualidad, no fueron accidentes, sino fue un ataque premeditado para generar el caos. En esos autobuses, en esos trolebuses murieron muchos chicos y muchos escolares. Así que vos Claro. imaginate Va- el daño que se hizo a conciencia. Recordémosle a la gente, a la audiencia, que habían dicho que se iba a hacer ese día un desfile de la aviación naval. Como que se había previsto, no, vamos a tener un desfile, porque si no, ¿cómo hacemos para explicar la cantidad de aviones que estaban llegando a la Plaza de Mayo? Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, y después hay algunos nombres ilustres de estos aviadores, pero me imagino que lo vamos a hablar en Agenda 3 seguramente, porque bueno, es un hecho que no hay que olvidar. Y las bombas no solo actuaron así, Marcelo, no. Recordemos las empresas que tenía Argentina, ¿no? Sí, sí. Eh, yo siempre me acuerdo de Elma, la naviera de bandera Ujú. argentina que hacía que nuestros productos estuvieran en el mundo. Y el orgullo con el que aún hoy te encontrás con muchos de esos trabajadores que tenían en llevar la bandera argentina y nuestros productos a todo el mundo, ¿no? Y que aparte de eso llevaban la solidaridad argentina a todas partes, porque nosotros sabemos que se creó la Fundación de Ayuda Social Eva Duarte de Perón, la Fundación Evita, y envió ayuda a 49 países. Y hay un detalle conmovedor que siempre se pregunta por qué Bangladesh Ah, hincha sí. por Argentina de la manera que hincha en los mundiales, ¿no? Ujú. Y un muchacho lo explicaba claramente, decía, mi abuelo me dijo que si no fuera por la comida que mandó Argentina, nosotros estaríamos todos muertos. Y para simplificarlo, la bandera argentina llegó y ahí se identificaron con nuestro país, ¿no? Y ahí sí, y de ahí nace ese amor. Porque es una cuestión Tal cual. de... El pueblo tiene sentimientos, el pueblo ama. Las bestias, hay un libro de Perón que es La fuerza es el derecho de las bestias. Las bestias no Exactamente. aman. Y en este caso Exactamente. se termina de entender lo que pasó este fin de semana con el Indio Solari. Hay Tal gente que cual, no lo lo iba va a a decir, entender. te lo iba a decir que la muestra mayor la tuvimos el fin de semana, sí. Sí, sí, sí. Y ahí estaba leyendo y dije que como frase me pareció muy cautivadora, una de tantas frases que hubo, ¿no? Una de Jorge Asís, y que decía, el peronismo funciona, algo así como que el peronismo El funciona, peronismo Javier. está El vivo. peronismo está vivo, Javier. Así parafraseando al Eternauta. Pero Sí, 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 sí. porque esta parte, hoy le decía Mara hace un ratito, que esta historia de la que estás hablando, hay muchísima gente que no la conoce y hay gente que la conoce. Y dentro de la gente que la conoce, se divide en dos. Los que la conocen y la olvidan a propósito, o la niegan, o la sumergen, la hacen subterránea, o nosotros que tratamos de recordarla permanentemente porque es lo que explica el después. Si no, no terminás de Tal explicar cual. esto. Porque cuando te hablan de los 70 años de peronismo, 80 ahora, ¿no es cierto? Pero cuando te hablan del mal del país, cuando te hablan de todo eso, casualmente se olvidan de todas estas cosas. ¿Qué selectividad que tienen a la hora de elegir de qué hablan y de qué no hablan, ¿no es cierto? Tal cual, Marcelo, pero vos fijate, hay también memoria selectiva para muchas cosas. Nosotros hicimos una constitución nacional en 1949 de avanzada y social, y esta constitución no se estudia hoy en la Facultad de Derecho. Ramón Carrillo revolucionó la salud en la Argentina, y esto no se estudia en la Facultad de Medicina. Sí. Y así vos puedes encontrar algunos otros ejemplos. La economía nacional, la Escuela del Río de la Plata Económica, no se enseña en la Facultad de Ciencias Económicas. Así que eh, hay que tratar de sacar un poquito la cabeza debajo del agua, tratar de pensar. Y como yo dije en el primer momento cuando llegó mi ley, no hay que adjetivarlo, hay que analizarlo.
porque adjetivarlo, ponerle un calificativo, es muy simple. Claro. Estudiarlo, analizarlo, porque la única forma de revertir todo el proceso que está pasando es hacer un análisis, ver qué es lo que se hizo y ver cómo solucionarlo, porque esta entrega y este despojo nos va a costar mucho, y si no son los mejores los nuestros, no es gente brillante la que se ponga al frente, vamos a sufrir más todavía. Totalmente, Daniel. La verdad, valía la pena hablar de esto. Ahora, si querés una pincelada sobre lo que está pasando en Perú, que nadie entiende nada, y si nos queda un tiempito, Claro. nos decís eso. Te lo hago rápido. Aparentemente recién en 35 días vamos a tener la confirmación de qué es lo que pasa en Perú. En este momento, con el 95.707% de las mesas escrutadas, Roberto Sánchez sigue tomando distancia, poca, pero sigue tomando distancia. Tiene el 50.072% de los votos, esto es 8.902.433, sobre la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, que tiene un 49.928%, que son 8.876.788. 100.000 votos. Hablando 26.000 votos. 26.000 votos. ¡Ué! ¡Qué Bueno, bárbaro! anoche era 15.000. Digo, ahora como que se está estirando un poco. Y lo que ya hablamos varias veces nosotros, ¿no? La gente que vota a Sánchez está en el Perú profundo, está en la Amazonía, está en el sur. Estos son los resultados que van a llegar últimos. Y es la gente que no participa de las encuestas. Nosotros hemos visto que las encuestas tenía una ventaja Fujimori por un 6-7%. Sin embargo, vemos cómo es la elección. Sí. Aparentemente Sánchez va a ganar por una distancia mínima. Sánchez ayer lo que hizo fue algo muy loable, me parece. Y él dijo, lo primero que voy a hacer es sentarme con Fujimori. Tenemos un país dividido, hay que juntarse para sacarlo al pozo donde está. Y sí. Creo que es una decisión muy inteligente, pero le habría que decirle al amigo Sánchez, no siempre hay que confiar en todo el mundo. Basta, siéntese, pero no confíe. Sí. La verdad que sí, obviamente que sí. Bueno, Daniel, siempre es un lujo para nosotros, es un placer escucharte y poder compartir esto para que a alguien le quede dando vuelta en la cabeza de qué es lo que estamos hablando. Porque también en referencia que, bueno, feliz día que pasó ya el día domingo. Igualmente, queridos compañeros. Ayer hablábamos con un colega de Puerto Rico, de acá, de la localidad de Puerto Rico, y yo estuve con ganas de hacer un flyer especial, porque hicimos un flyer con Walsh, otro con Richard Kapuscinski, y quería hacer uno que, la frase la tengo, pero todavía no terminé de armarlo, porque sirve para todos los días. Porque muchos se acordaron de nosotros el domingo, ¿no? Feliz Día del Periodista. Pero la frase sería, cada día menos necesarios, cada momento más importantes. Porque... Bueno, es muy importante. Y a lo largo de la historia nosotros tenemos miles de ejemplos de periodistas que han sacrificado hasta la vida por el hecho de informar y llevar la verdad. Digo, el Día del Periodista Internacional se celebra en septiembre por el fusilamiento de Julio Fusík. Fusík, un checoslovaco que en la Segunda Guerra Mundial los nazis lo mataron, pero que él logró, lo que hoy vemos en su libro, Reportaje al pie de la horca, denunciar desde la prisión, sacando hoja por hoja con su familia este libro, logró denunciar los crímenes del nazismo, y gracias a ese tipo de acciones valientes, hoy nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Y nosotros acá en Argentina tenemos a esa gran figura, ese gran personaje que es don Rodolfo Walsh, ¿no? Que yo siempre digo, nos enseña aún no estando entre nosotros. Totalmente. Absolutamente. Dani, muchísimas gracias. ¿Algo más? Pero te dejo 3 nombres para que tengamos en cuenta la agenda internacional. Sí, señor. Reunión entre Kim Jong-un de Corea del Norte y Xi Jinping de China. El dato es que la gente de China viajó a Corea del Norte, dato importante, simbólico en diplomacia. Y después Trump. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está cada vez más sacado, se pelea con todo el mundo, se queda dormido en las reuniones y el último papelón, aparte de quedarse dormido, se fue el día anterior,
fue la violenta reacción ante una periodista que le pedía pruebas de lo que estaba diciendo, que es que había un fraude masivo en California para que los demócratas ganen las elecciones. Por otra parte, paliza electoral de los demócratas a los republicanos en California. Así que, con mucho gusto estar con ustedes. Volvemos cuando la información así lo requiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué bueno escucharte siempre, Daniel Barrio. Que tengas una buena jornada. Igual para ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Abrazo. Con nosotros Daniel Barrios y con toda la información, con todo este